Bienvenidos al segundo semestre del 2020 del Seminario de Propiedad Intelectual. Gracias por acompañarnos en esta vía. Un rápido aviso, bueno, todas las sesiones de este seminario serán de forma virtual y podrán ustedes seguirla desde Facebook Live. Nada más para que estén al pendientes porque al final del seminario vamos a compartir una liga en la sección de comentarios para que ustedes, siguiendo esa liga, puedan llenar un formato y puedan registrar su asistencia. Les recordamos que quienes tengan asistencia a los 5 eventos de este semestre, les podemos dar una constancia de asistencia a este seminario. Pues les damos las gracias por acompañarnos a nombre del doctor Rafael Pérez Miranda de la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestra María del Carmen de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el doctor Becerra y su servidora del Instituto de Jurídicas. Doctor Becerra, le cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes. A mí me pidieron que presentara al expositor de nuestra primera sesión del seminario, que es el licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid. Un breve currículum de él sería el siguiente. Él cursó estudios de especialidad y maestría, fue abogado postulante, es director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es también director del Seminario de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la UNAM, y lo más importante para esta ocasión es que es director general del Instituto Nacional de Derecho de Autor. La exposición de él, en consecuencia, va a ser muy importante, puesto que se va a referir a las reformas que hubo en derecho de autor. Tenemos el gran privilegio de escucharlo de primera mano, una persona que participó en el confeccionamiento de la ley y que en este momento está en circulación. Así es que vamos a ceder la palabra a él. Conocen ustedes, nuestra mecánica de funcionamiento es que él va a exponer en un tiempo de media o 45 minutos, depende de él. Después va a haber comentarios de nosotros y después hay la oportunidad de que el público que está presente y que no lo vemos también pueda hacer preguntas o comentarios. Entonces, sin más, tengo el gusto de presentar al licenciado Contreras. Buenas tardes, licenciado Contreras. Es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho la invitación, el espacio de poder platicar con ustedes en este, la verdad, tan importante evento, no solamente para pues, las personas que participan, sino también para mí es un evento muy importante por muchas cosas, pero sobre todo por tener la oportunidad de platicar un rato con ustedes algunos de los puntos más que considero son más importantes de la reforma, siendo uno de los elementos fundamentales en la actualidad, evidentemente el uso de las tecnologías, pero sobre todo uno de los temas de actualidad también es o son la celebración de tratados internacionales por parte del Estado mexicano. Por un lado, hemos visto las reformas constitucionales, pues ya hace 9 años que tiene esto, ¿no? Una reforma muy importante, no porque antes no lo hubiera, sino porque ahora se le ha dado un poco más digamos, de importancia, aunque la aplicación siempre la ha tenido, pero al tema de los tratados internacionales. Y ese es uno de los puntos de partida, digamos, para efecto de lo que vamos a platicar de hoy, pues es evidente que estas reformas en materia de derechos de autor, por contraste a la Ley Federal del Derecho de Autor, tiene que ver necesariamente con una situación de tratar de armonizar el contenido del Tratado de Libre Comercio
que pues ahora está vinculado con Estados Unidos de América y con Canadá. Y digo ahora porque ha tenido cambios relevantes tan importantes que se tuvieron que hacer modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, hablando de temas de propiedad intelectual, así como a la nueva ley, hablando de temas de propiedad industrial. Cada uno digamos, se unen de alguna manera, podemos estar o no de acuerdo, pero esa unión se ha dado, se ha venido dando, y entonces lo que nos corresponde es ver de qué manera se va a aplicar, de qué manera vamos a poder ir analizando, pero sobre todo aplicando la ley. Y en esta parte me gustaría hacer hincapié y tener dos temas importantes en cuenta. Por un lado, la parte sustantiva y por otro lado, la parte adjetiva. Es cierto que nuestras leyes no tienen esa, son leyes sustantivas, me refiero a la nueva ley tratándose de propiedad industrial, que entrará en vigor posteriormente, y si nos referimos a la ley de la propiedad industrial, pero también la Ley Federal del Derecho de Autor son leyes sustantivas, es decir, no tienen un procedimiento en sí mismo, aunque sí los establecen, pero no tienen la forma en la que se van a desarrollar. Esta es una parte muy importante que me parece que dentro de esta reforma, pues deja en claro algunos de los puntos importantes que debemos de considerar al momento de resolver y de llevar a cabo pues todos los trámites que se llevan a cabo ante nosotros como institución pública. Y me refiero en ese caso particular a la reforma contenida al artículo 10 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Nada más citaré que se refiere ahora de manera específica al Código Civil Federal. Anteriormente no tenía esta división entre Código Civil Federal y aquel que correspondía al entonces Distrito Federal o Ciudad de México. También tenemos un señalamiento específico a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y al Código de Comercio. Me parece que este es uno de los puntos más importantes de la reforma, porque no basta con que tengamos o contemos con el derecho sustantivo, sino que debemos de saber y tener un procedimiento para ver cómo poder hacerlo efectivo. Entonces, esta adición es algo de lo que habría que, debemos de trabajar mucho, porque de repente con estos ordenamientos parece algo muy sencillo. Simplemente tenemos dos temas importantes. Por un lado, un procedimiento que se establece en esta ley. Por otro lado, Código Federal de Procedimientos Civiles y al final el Código de Comercio. En estos tres ordenamientos se establecen procedimientos para poder resolver las controversias. Entonces, aquí tendríamos que ver, si vamos a seguir ese orden, entonces habríamos tenido una controversia anterior porque no se seguía, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos en primer lugar el Código de Comercio, habría que seguir el procedimiento ordinario para satisfacer todas las necesidades procesales. Ahora nos dicen que va en primer lugar, en todo caso, desde ese aspecto, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y posteriormente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces va a ser una labor no solamente para nosotros, sino en general, porque también a todos los usuarios que de alguna manera someten algún tipo de litigio pues a la consideración del instituto, hacerlo valer en esa condición. Entonces me parece que por ahí resulta importante. Por otro lado, también es importante señalar que se definen dentro de la propia ley con esta reforma algunos de los supuestos o algunos de los puntos importantes, sobre todo porque vemos que conceptos como puesta a disposición de manera específica ahora se contempla de una manera clara. Tenemos que ver entonces que esta parte del derecho patrimonial de comunicación pública ahora estará contemplado. Asimismo, tendríamos que continuar con esta parte cuando hablamos de derechos conexos de los productores de fonogramas. Es importante ver también que en este aspecto se incluye a la comunicación pública y puesta a disposición en este tema en particular. Por otro lado, también tendríamos que ver como uno de los capítulos de adiciones que nos interesa muchísimo ver cómo se va a resolver, porque ya está previsto en la ley.
pero aquí el tema es cómo se va a aplicar. Pero más allá de cómo se va a aplicar, ¿quién la va a aplicar? Que ese es uno de los puntos controversiales, que ya estaremos en un poco más adelante viendo cómo se va desarrollando. Vamos a tener que considerar aquí, pues por un lado, que se establece este capítulo 5 cuando se menciona necesariamente el tema vinculado a con estas nuevas disposiciones de las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet. Este capítulo 5, título 4, con los 8 artículos 114 bis, 114 ter, quater, quinquis, sexis, septis y octis, es lo que nos va al día de hoy a representar una situación especial para ver de qué manera lo vamos a solventar. Y digo que lo vamos a solventar porque al final, si bien es cierto que está en la parte específica que se refiere precisamente al derecho de autor, también es cierto que la parte adjetiva se tendrá que desahogar como parte de esta reforma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, en esta condición tenemos que ir trabajando de manera conjunta, y me refiero a la parte normativa, la parte que está vinculada de manera directa con todos estos derechos a los que se hace referencia en la reforma, dentro de la parte importante que serían los puntos a desarrollar, como puede ser las infracciones en materia de comercio, infracciones administrativas en materia de comercio, infracciones administrativas en materia de derechos de autor, por otro lado los temas de naturaleza penal y por otro lado también temas de daños y perjuicios a través de la vía judicial. Es importante que tengamos en cuenta esta labor conjunta. Y me refiero a esto por varios aspectos. Ahora se da de una manera clara esa independencia entre esta diversidad de formas en las que se puede hacer valer un derecho, pero sobre todo establecer cuál es el objetivo, cuál es la pretensión de las partes que se verán involucradas en este litigio para saber ante qué autoridad se va a trabajar. Eso siempre será relevante tratándose de un tema donde se hace valer algún derecho. Y aquí vendría otra parte de la reforma que vale la pena mencionar, sobre todo porque estamos acostumbrados a hablar del Poder Judicial. Sin embargo, dentro de esta reforma importante, también vemos que hubo pues digamos que tal vez se trató de esclarecer, aunque para mí era muy claro, más bien lo que se logra es ampliar facultades para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por cuanto sea la sala especializada en materia de propiedad intelectual. ¿Y a qué me refiero con esto? A que anteriormente se hablaba de un órgano o del organismo o del Poder Judicial. Ahora se amplía a un órgano jurisdiccional. Y en ese sentido tenemos que entender que un órgano jurisdiccional es importante hacer esta mención porque no es lo mismo un órgano judicial que depende, precisamente su nombre lo dice, del Poder Judicial, que un órgano jurisdiccional, que puede ser, y los encontramos, una dependencia del Poder Ejecutivo, una dependencia del Poder Judicial, una dependencia, o más bien forma parte del Poder Judicial, o ahí sí, una dependencia del Poder Legislativo. En ese sentido, vemos que ahora, bueno, con esta pequeña, un tema tan pequeño como cambiar judicial por jurisdiccional, pues faculta a llevar a cabo cualquier tipo más bien de ejercitar cualquier tipo de acción de las que están previstas, por supuesto, en la norma, ante ese órgano jurisdiccional. ¿Esto a qué nos lleva? Y sí es importante que lo vayamos señalando. A que, si bien es cierto que se tienen temas, porque así está previsto, además, aún con esta reforma, que se pueden tramitar ante el Poder Judicial local o federal al existir competencia concurrente, pues bueno, eso lo amplía todavía un poco más. Pero el tema o la parte que me parece que nos deja un poco pues tal vez de duda en la aplicación de cómo se va a llevar a cabo esta nueva forma de resolver las controversias,
pues desde mi punto de vista, tiene que ver precisamente con esta libertad absoluta para el poder judicial, poder administrativo, poder que depende del ejecutivo, ¿no? De este poder en general o en particular, y en específico de un órgano que tiene esta dependencia. Entonces, aquí si bien es cierto que prácticamente en todos los, digamos, todos los poderes tienen órganos jurisdiccionales, en materia de propiedad intelectual me parece que ha sido un desacierto absoluto dejarle el poder a esta sala especializada. Es cierto que al final podemos, como una parte sustantiva y una parte natural en un procedimiento, nosotros podemos acudir al poder y ahí termina el poder judicial cuando hablamos de un amparo directo y alguna otra instancia que pudiera darse. Pero también es importante que tomemos en cuenta que no podría darse una especialidad en ese sentido. En todo caso, habría que analizar bien la forma en la que se van a tramitar estos procedimientos para que en su momento, en su caso, y como debería de darse de manera específica, tal vez el Poder Judicial Federal tuviera un organismo especializado, como ya se ha dado en otros ámbitos, que de alguna manera están vinculados con la propiedad intelectual. Vemos los juzgados de distrito especializados, ¿no? En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, donde de alguna manera también se ha visto involucrada la materia de propiedad intelectual. Y me refiero a algunos procedimientos que, en contra de reformas precisamente a la Ley Federal del Derecho de Autor, en su momento se hicieron valer, se tramitaron y por ese lado se concluyeron ante ese órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, me parece que debemos de tomar muy en cuenta esta reforma, sobre todo para tomar en consideración que no es una etapa final, pero sí nos están dando una primera instancia y aquí tendríamos que analizar siempre estos procedimientos, primera instancia, segunda instancia, y en su caso, si fuera procedente, hablar de violaciones a derechos fundamentales, a derechos humanos, pero a través del ejercicio de una garantía, en todo caso, de las que están previstas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces vemos cómo al parecer se amplía, pero desde mi punto de vista se limita el tema jurisdiccional. Es decir, ahora quedamos para temas de algunos elementos que nosotros como Instituto Nacional del Derecho de Autor llevamos a cabo, pues ahora quien es el competente para resolverlos es la sala especializada. Aquí tendríamos que analizar entonces cuáles van a ser los criterios o cuáles son los criterios. Y encontramos, me parece de nueva cuenta, esta situación en dos vías. Por un lado, el organismo especializado en conocer materias de derechos de autor, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, quedó nuevamente de lado en lo que tiene que ver con esta especialidad. Entonces, se está de nueva cuenta permitiendo o dejando la resolución de controversias importantes a un organismo que no es el especializado, como es el INPI. Pero no queda ahí, sino ahora va a la sala especializada, donde, si no me equivoco y si el número no me da, no lo tengo incorrecto, es el 13% exclusivamente de temas que resuelven en materia de derechos de autor. Vemos pues digamos, esa desigualdad entre un asunto y otro. No tendría nada que ver, me queda perfectamente claro, que no porque en un órgano jurisdiccional se lleven 100 asuntos de un tema en específico, se desconozcan los demás, pero sí me parece que la especialidad no se va dando como nosotros quisiéramos. En algún caso, cuando hablamos desde el punto de vista de la preparación, desde la academia, desde lo que nosotros queremos establecer, vemos que es precisamente esta diferencia entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial, se ve y se enfoca de una manera dispar. Es decir, se trata de dar mayor trascendencia, mayor relevancia y mayores apoyos a la propiedad industrial que al derecho de autor. Si nosotros no tenemos esos apoyos desde el punto de vista sustantivo, a eso me refiero, entonces los criterios, ¿dónde se van a estar determinando? De nueva cuenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así es. De nueva cuenta, a través de la sala especializada, así lo es también. Y finalmente podría ser en un tribunal colegiado, y si fuera una instancia
donde deba intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, entonces ahí tendríamos que entrar ahora sí de lleno en todo lo que corresponde. Me parece que es un momento que debemos aprovechar para, digamos que es un área de oportunidad para poder trabajar en lo que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Es cierto que dentro de todo de estas adiciones a las que me estoy refiriendo, pues es importante tomar en cuenta justamente que se está hablando ahora de infracciones en materia de medidas tecnológicas de protección, información de gestión de derechos, responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet, y como consecuencia de esto, facultades para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que se sancionen. Pero por otro lado, también tendríamos que analizar, en todo caso, la forma en que esto podemos ir desahogando y podemos tener una intervención de parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Tenemos un espacio en el que el trabajo es muy amplio. Tenemos varias áreas en las que estos elementos quisiéramos tener una participación mayor, pero también conocemos nuestros temas desde el punto de vista de material. Hablo de materia de derechos de autor, que no tenemos ningún inconveniente. La gente que forma parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor está capacitada para poder resolver las controversias. Pero también debemos de tomar en cuenta, y ahora es un momento muy importante para el instituto, todo lo que se está llevando a cabo con todo lo que tiene que ver justamente con la problemática que estamos viviendo, ¿no? de esta pandemia, pues básicamente para ver cómo vamos a hacer frente y cómo hemos hecho frente a todos estos temas que están de alguna manera vinculados con la reforma. Y voy a referirme a varios puntos. Tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando la forma de cómo se va con esta incorporación, cómo se van a desahogar algunos de los puntos que están previstos, y me refiero tal vez al tema de daños y perjuicios. Los daños y perjuicios que ya están previstos, pero ¿a quién van dirigidos? ¿Quiénes son las personas que son o pueden resultar responsables? Y el catálogo aquí, digamos que dentro de la propia ley habla de manufacturas, bonificación, importación, exportación, venta o distribución de dispositivos o sistemas para decodificar una señal de satélite encriptada portadora de programas. Esto me parece bien, es un buen avance. Vamos a ver nosotros cómo podemos integrarlo. ¿Cómo podemos nosotros entrar de alguna manera para que el derecho de autor tenga un vínculo directo con las resoluciones que se vayan dando, con la ejecución de eso que se está promoviendo? A mí me queda claro que al día de hoy habrán y deberán de promoverse juicios porque se ha hecho público, no porque sea un dato que se esté yo revelando en los medios a través de las redes sociales. Pues ya se conoce y en los medios que se han hecho valer acciones de inconstitucionalidad o controversias, si es que así lo determinan. Ya sabemos, los especialistas en temas de derecho procesal constitucional sabrán cuál de las acciones es la que corresponde, pero también por otro lado se estarán interponiendo o se estarán haciendo valer demandas a través del amparo directo, ¿no? Demandas o juicios de amparo en contra de esta normatividad, de esta ley. Y nosotros, bueno, como Instituto Nacional del Derecho de Autor, tendríamos una intervención, ya sea porque nos lo solicite, porque estemos señalados como una de las autoridades responsables que tal vez se pueda establecer o determinar como autoridad ejecutora, pero bueno, también tendremos intervención en ese sentido, justamente para que los criterios que se vayan desarrollando, se vayan desenvolviendo, o simplemente se puedan emitir opiniones en ese sentido, se puedan dar de manera directa. Pero por otro lado también habría que ir estudiando, y lo digo así tal cual, estudiando cuáles son las acciones que se van a hacer valer, estudiando cuál es el resultado que se va a ir dando con el ejercicio de las acciones que deriven precisamente de todo esto que estamos viendo, que tiene que ver con señales encriptadas, recepción no autorizada de señales de cable encriptadas, en fin, o todo lo que tiene que ver precisamente con estas nuevas tecnologías.
Comentamos también anteriormente que esto no es nuevo, ya desde antes estaba previsto, pero ahora ya se ha regulado de manera específica en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y aquí sí quisiera hacer hincapié en varios puntos porque nos corresponderá hacerlo así. Tenemos toda la intención porque lo más importante para nosotros es la responsabilidad de actuar a favor siempre del derecho de autor. Y aquí, de nueva cuenta, hablar de los tres sectores que lo conforman. Por un lado, los autores en sí mismos, la Ley Federal del Derecho de Autor, pero también los titulares de derechos conexos, artistas, intérpretes y ejecutantes, ya sabemos también temas de fonogramas y de telecomunicaciones, y asimismo de la industria. ¿Esto a qué nos lleva? A que si tenemos y estudiamos este conjunto tanto de titulares como de autores, lo más importante siempre es que se escuche al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y tenemos formas para hacerlo. Aquí tenemos, por eso insisto, que analizar, estudiar, pero sobre todo ejecutar cuando sea el momento aquellas facultades con las que contamos y que en todo caso podríamos hacer valer a través de la aplicación de figuras internacionales. Amicus curiae, cualquier tema que sea importante para nosotros, así lo haremos y estaremos dispuestos a que por lo menos los criterios que en el instituto tenemos o vamos a tener derivados de toda esta, avalancha de reformas, intervención desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista competencial, pero sobre todo lo que tiene que ver con el derecho de autor a nivel nacional y también a nivel internacional, pues tener esta intervención que nos corresponde. Tenemos que analizar entonces también que dentro de esta reforma se ha dado mucho énfasis o se ha trabajado mucho, vemos así en las diferentes ponencias, en los comentarios, al uso de tecnologías, pero también, o de las nuevas tecnologías, bueno, así se les menciona, pero también debemos de tomar en cuenta que se tomaron otro tipo de determinaciones como las que ya he comentado, y también habríamos que señalar en el terreno de las excepciones y limitaciones, pues que ahora también ya se ha ampliado un poquito en ejercicio y ejecución del Tratado de Marrakech, lo que tiene que ver pues con personas a las que se refiere este segmento en particular. Y aquí viene la industria a la que nosotros debemos de atender y que siempre es necesario que se tomen en cuenta. Porque si nosotros no trabajamos de manera conjunta, cuando me refiero a estos tres segmentos, entonces no puede haber el avance que todos quisieran. Necesariamente habrá que hacerlo de esa manera, pero dando también cabida a las instituciones que integran y forman parte de este grupo. O estos grupos que al final deben de ser escuchados, deben ser atendidos, pero sobre todo que todas las necesidades que tienen de manera específica siempre sean en su beneficio, porque así está previsto y estamos de acuerdo en que se lleve a cabo. En las reuniones de trabajo que hemos celebrado en ese sentido, no tenemos ningún problema por un lado, en el respeto, pero sobre todo en la ejecución y sanción de todo lo que se está llevando a cabo. Nosotros hablamos muchas veces de atención y desahogo de los asuntos. En ese sentido, cuando hablamos de atención y desahogo, no es nada más recibo y a ver qué pasa. No es desahogo, prevenciones. Atender y desahogar es dar respuesta a toda solicitud que se nos presenta. Entonces, si vemos que este procedimiento se puede llevar ante nosotros, estamos ni siquiera la palabra es dispuestos, sino forma parte de las obligaciones que como servidores públicos tenemos, el dar respuesta a todas las necesidades que tengan los usuarios. Y en este caso los usuarios se trata de un grupo perfectamente definido o grupos perfectamente definidos a través de los tratados internacionales. Entonces, siguiendo con la exposición, y si el tiempo no indica otra cosa, me gustaría nada más hacer énfasis en algún punto importante, sobre todo para que lo tomemos en cuenta al momento de resolver o simplemente de hacer valer algunos derechos. En los artículos finales, me refiero finales cuando hablo de los procedimientos, se establecen las facultades tanto para el Instituto Nacional del Derecho de Autor como para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con esto lo que estamos viendo es que esta reforma
aumenta las multas. Pareciera ser aquí que a mayor multa, menor infracción. Y creo que es donde nos corresponde tener un trabajo más de acercamiento, de divulgación de lo que es el derecho de autor, la propiedad intelectual, para la población en general. Se han manejado muchos supuestos a nivel mediático de qué es lo que está pasando, qué es lo que, si esto se trata de una ley mordaza, si se va a sancionar de manera, pues no sé cómo calificarla, pero de una manera irregular a todos aquellos o aquellas personas que hasta lleven a reparar un teléfono celular. Pues me parece que esa desinformación habría que trabajar en ella, porque son varios puntos. Si alguien considera que es así, habría que establecer por qué se puede llegar a ese extremo. Hemos visto, y me parece una parte muy importante siempre en materia de la defensa del derecho, que existe el abuso del derecho. Nosotros hablamos siempre de un tema importante que tiene que ver con la conducta de las partes en un procedimiento. Y eso es lo que se debe de sancionar. No nada más establecer, bueno, no, usted perdone y hasta aquí queda, sino más bien los lineamientos deberían de ser diferentes. Porque no basta con tener o tratar de aplicar o de imponer una multa. Ese me parece que no es el camino. Me parece que el camino debería de ser una mayor información, una mayor divulgación, un tema específico para saber cuáles son los alcances, y entonces el objetivo de nosotros no debe ser, sin excluirla, pero no debe ser la aplicación de la norma como tal, sino que la gente conozca el porqué de esa norma. ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Cuáles son los alcances que debe de tener? Para que sepamos que lejos de ver una ley, y que así fuera, que lejos de ver una ley que nos va a perjudicar, veamos que lo que se pretende es generar y motivar, en este caso, la creatividad. ¿A través de qué? Del derecho de autor. Si nosotros identificamos estos conceptos y tenemos claro que la única forma en la que nosotros como Estado, como país, como comunidad y simplemente como mexicanos tenemos para salir adelante en muchas cosas, es a través de la cultura, a través de la creación. Ahora se habla mucho de la industria creativa, dejándola de lado porque el derecho de autor no está involucrado. Se le está dejando a un lado. Aquí lo que tenemos que ver, y a veces es motivo de crítica, pero no importa, tenemos que hacerlo así. Todo puede ser un negocio. Si sabemos que es negocio, habrá que ver, número uno, si estás de acuerdo en que se haga. Y si estás de acuerdo, la forma en la que puede ser, de una manera en que el plan de negocio sea accesible a la gente, en el que se preparen las comunidades, en que nos preparemos todos para que un negocio realmente sea negocio de quien lo está promoviendo, del creador. Pero cuando nosotros vemos que esos derechos que tienen como creadores de una obra tal vez se están bifurcando a otros terrenos de la propiedad intelectual con limitaciones que el día de mañana nos van a perjudicar, con limitaciones temporales y materiales que el día de mañana el beneficio va a ser para alguien más que aquel que ha sido el creador, estamos en problemas. Estamos en problemas porque básicamente estamos limitando todo lo que es muy importante en nosotros, son las comunidades, los derechos colectivos. En ese sentido, deberíamos de tener una intervención directa, si es que se violó algún derecho de esa naturaleza, hablando siempre en beneficio del titular de ese derecho, para que ese derecho subsista, para que aquellos derechos patrimoniales, hablando del derecho de autor, lleguen a quien tienen que llegar. Hay que ver la forma en la que esto se puede hacer. Pero ahí es donde deben de llegar, debemos de seguir desarrollando esa creatividad. Debemos de tratar de que si la ley no es correcta, veamos que lo sea. Si la aplicación de la ley no es correcta, que se hagan los ajustes necesarios en temas de criterios para que entonces se haga como debe ser, pero no permanecer en un lugar, en una zona de confort, donde dependamos de lo que diga el Poder Judicial en la última instancia. Ahí es donde nuestra labor debe de entrar. Donde estos ejercicios académicos, estos ejercicios que van enfocados y encaminados al público en general, al usuario, a los creadores, a los estudiantes, a los profesionistas, se vean de esa manera. Y el compromiso que nosotros tenemos como servidores públicos, más que patente, que sea eficaz.
Porque nosotros podemos tener todas las ganas del mundo, pero llevar una actitud o tener una conducta que no es eficaz y no va a llegar hasta donde queremos, no tiene ningún sentido. Es importante para mí señalar esto justamente porque estamos en una situación muy difícil para todos nosotros, donde pareciera que esto de lo que estoy hablando es un contrasentido, pero no lo es. Nosotros no hemos detenido un solo, y voy a hablar no de tiempos y horas hábiles, estoy hablando de un solo minuto, no hemos dejado de dar un servicio en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Tal vez se quisiera dar de otra forma, pues sí, pero lo primero es la salud, así lo ha sostenido y lo sostiene la Secretaria de Cultura, la licenciada Frausto. Nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? Justamente de seguir dando el servicio para que esto de lo que está hablando realmente sea eficaz. Si necesitamos hacer algo más, se está trabajando en eso. Ese es el objetivo. Y con estas reformas que estamos viendo, pues básicamente es un avance en tema del derecho de autor. Pero yo insisto, no basta con que esté en la ley. Hay que verlo, hay que vivirlo. Las leyes hay que vivirlas a ver si funcionan o no funcionan. Las leyes tienen vida propia, no son letra muerta. Cuando se vuelven letra muerta, dejan de tener el sentido social que todos queremos. Y entre más leyes hay, más injusticia puede haber. Entre más órganos jurisdiccionales tengamos en México, más injusticia va a existir, eso me queda perfectamente claro, porque cada órgano jurisdiccional, cada juez, cada magistrado es un criterio diferente. ¿Y eso qué es lo que termina? Pues que en la sala 35 dicen una cosa y en la 79 dicen otra. Y si tengo suerte, me tocó en la que piensa igual que yo. Esto no es de suerte. Esto es de aplicar la ley como debe ser, que la ley insisto, que la ley se mueva, se aplique y se sancione como debe de ser. La reforma está puesta. Nos toca a nosotros hacerla efectiva, que sea eficaz. Y al final, en lo que nos corresponde, estaremos siempre al servicio de todos los usuarios, de todos los titulares y de todas las personas que conforman al derecho de autor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que hicieron el favor de invitarme. Muchísimas gracias, licenciado Contreras. Indudablemente va a haber muchos comentarios y preguntas a su excelente exposición. Yo quiero, antes de darle la palabra a la licenciada Quetzali de la Concha, quiero mencionar que este seminario permanente de propiedad intelectual, que ya tiene varios años, es parte de la labor del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la UNAM de difusión, y es totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada, y esto no es gratis porque a todos nosotros los académicos nos pagan y a la universidad tiene un subsidio de parte del Estado. Esto me parece que es importante mencionarlo. Vamos a continuar entonces con la licenciada Quetzali de la Concha. Ella es una muy conocida experta en derecho de autor y indudablemente tendrá una reacción inmediata e inteligente a la exposición del licenciado Contreras. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, doctor Manuel Becerra, y bueno, pues muchas gracias también por darme la oportunidad de compartir esta mesa con usted, doctor Becerra, el doctor Pérez, la doctora Ana, la maestra María del Carmen, y por supuesto, pues compartir con quien tiene toda mi admiración por muchas cuestiones, no solo por la dirección que atinadamente lleva en la actualidad el Instituto Nacional del Derecho de Autor, mi estimado Hugo Contreras, La Madrid. Y la verdad es que yo lo primero que quiero decir es que, pues evidentemente ese está siendo un espacio de crítica y retroalimentación, porque todo lo que acaba de decir Hugo son cosas que están en boga. Acaba de salir una de la primera admisión de la Suprema Corte respecto al tema de derechos humanos con las reformas de derecho de autor. Ha sido un tema muy sonado que ha estado en análisis, en crítica, y bueno, hay que decir las cosas con la claridad y transparencia con las que las acaba de exponer Hugo, que es
antes de preocuparnos de estas interpretaciones y lo que podría ser o lo que podría suceder con las reformas, lo más importante por parte del Estado, de los legisladores y por supuesto de la función pública es, bueno, ¿y cómo van a tener efectos estas reformas? Porque por supuesto que el ser parte de tratados internacionales en materia de comercio como el TEMEC, parte de lo que nos exige es básicamente tienes que endurecer y fortalecer tus medidas de protección para los derechos de autor y propiedad intelectual en general. Tienes que garantizarme eso para que tengamos un intercambio comercial seguro y entonces tú inviertas, yo invierta y de esa manera funcionen las cosas. Y entonces el primer paso, por supuesto, es voltear a ver en nuestra legislación, bueno, ¿qué de los lineamientos y directrices que me marca básicamente el capítulo en derecho de autor tengo yo que aplicar en mi normativa? ¿Qué le falta a mi ley para estar ad hoc a estos lineamientos o a estos principios que me pide como base el tratado internacional? Y entonces, ante esa revisión, por supuesto que en el caso mexicano, surgen, pues básicamente, el tema que es el digital, Internet. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Que nos faltaba ampliación de conceptos, formas de uso, formas de ejercicio de derechos patrimoniales. Nos faltaba también tener una definición con mayores especificaciones y que fuera precisa de quién es un prestador de servicios en línea, hasta dónde llega su responsabilidad, dónde surge la responsabilidad de un prestador de servicios en línea, aplicar también los criterios de cómo es o no es un puerto seguro, que eso tiene que ver con de qué manera participa, ayuda el prestador de servicios a inhibir o detener las violaciones en materia de derechos de autor, que eso, como bien menciona el maestro Contreras, en un inicio, bueno, vamos a ampliar las formas en las que, conforme a la ley, se puede actuar ante las infracciones. Entonces, te voy a reforzar en estas reformas, uno, que tienes un procedimiento que puede ser entre particulares, que básicamente es, me puedes notificar como prestador de servicios en línea que se está dando una violación en derechos de autor. Y entonces, yo voy a actuar de buena fe porque sé que lo primero que necesitas es inmediatez. Si tú acabas de estrenar una película y esa película ya está en línea, las horas que vayan pasando son fundamentales para el fracaso económico de esa película. Entonces, hay que detener esa afectación en el momento o en el tiempo más corto posible. Entonces, nos da una herramienta para eficientar esto y nos da un mecanismo. Pero posteriormente, bueno, también viene este refuerzo de las facultades de las autoridades competentes, que yo lo he mencionado anteriormente e insisto, cada quien es experto en su materia. Y si bien tradicionalmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por diversas circunstancias de infraestructura, económicas o de equipo, pues ha llevado a cabo actividades que son tendientes a poder aplicar las infracciones en materia de derecho de autor. Lo que también es cierto es que la autoridad que es competente y que es experta en el tema y que puede comprender mejor si hay o no hay una afectación y cuáles son sus consecuencias, es el INDAUTOR. Con lo cual, aquí, parte de lo que a mí me gustaría comentar es que sí que hay que reforzar también cuáles son las facultades del INDAUTOR. Entonces, darle mayores herramientas. Muchos abogados que estamos también en ejercicio, ¿no? que litigamos, lo que hemos dicho tradicionalmente desde hace décadas es el INDAUTOR necesita más dientes. ¿Por qué? Porque es la autoridad competente, son los que son expertos en la materia, pero pareciera que en la administración pública le damos herramientas solamente para ser una autoridad que pueda dar fe y constancia de lo que acontece respecto de derechos de autor, la creación de una obra, una reserva de derechos, la creación o la operación de una sociedad de gestión colectiva, pero en el tema de las infracciones, creo que sí hay que reforzar y eso es lo único que nos va a ayudar también a terminar de adaptarnos a este tratado de comercio del que formamos parte y que está actualizado. Porque si no vamos a dejar la tarea a medias. Entonces, ya vi los lineamientos básicos que me establece el TEMEC.
ya hice reformas al respecto. Ya hice una ampliación de los conceptos básicos para poder actualizarme y que el tema digital, el tema de Internet esté solventado. Ya hice también una serie de especificaciones en cuanto a cuándo y cómo se pueden presentar infracciones en el medio digital y en Internet y quiénes son los sujetos que aparecen aquí involucrados, incluyendo la figura del prestador de servicios en línea. Hasta ahí todo va muy bien. Pero para que, como bien menciona el maestro Contreras, esto sea eficiente, esto sea eficaz, que es parte de la finalidad de una norma, tenemos que ver de qué manera hacemos que nuestras autoridades tengan suficientes herramientas para la aplicación de estos conceptos, de estos procedimientos y de estas herramientas que se le dan tanto a los autores, a los titulares de derechos conexos y que al final traen como resultado esta parte ideal. Hay que recordar que el derecho de autor y el ejercicio y protección de los derechos patrimoniales de un autor tiene que ver también con derechos humanos, y esto lo quiero comentar por estas inconformidades y por esta acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es, sí, hay que velar por el tema de el derecho a la información, el derecho a comunicarnos, pero también hay que tomar en cuenta y no perder de vista el derecho que tiene el autor a una vida digna por la explotación económica de su obra. ¿Por qué? Porque su capital económico, social y laboral es precisamente la explotación económica de las obras de su creación. Entonces, hay que buscar un equilibrio, porque si no, lo que va a suceder es que podemos decir, bueno, todo es gratis en Internet, nadie se queje, no hay que poner freno a los usos libres en Internet, aunque no sea la voluntad del autor. Y lo que va a suceder es que los autores, por lo menos a nivel nacional, dejarán de dedicarse a crear de manera profesional. Y eso lo que va a seguir es que vayamos diluyendo lo que es una cultura y una identidad nacionales. Entonces, sí que hay que ver cuáles son los siguientes pasos para que las autoridades puedan implementar de manera eficiente estas reformas, porque si no, con todo y que nos escandalicemos de cuáles pueden ser sus consecuencias, las consecuencias serán pocas si las autoridades no están haciendo una correcta aplicación de estos nuevos conceptos que se han integrado en la Ley Federal de Derecho de Autor, en el Código Penal, y bueno, pues básicamente eso, dejando aparte la nueva Ley de Propiedad Industrial. Y bueno, pues eso es lo que yo quisiera comentar al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, si me permiten, yo quiero hacer algunos comentarios. En principio me parece, y esta es una primera impresión y me gustaría conocer lo que piensa el licenciado Contreras, que la ley, las modificaciones a la ley de derechos de autor son fundamentalmente de derecho adjetivo. No hay una modificación en lo que se refiere al derecho sustantivo. Por ejemplo, ¿qué hay con todo este derecho de autor de los pueblos tradicionales o las obras que vienen creando los pueblos? Estamos hablando, por ejemplo, en otro momento de las artesanías y de toda esta creatividad que tienen algunos pueblos en nuestro México, que es un mosaico cultural, es de una gran pluralidad de culturas. Esa es mi primera impresión. Y la segunda, que es, me parece que es ahí donde está el meollo del asunto, digo, uno de los meollos del asunto, en esas normas de carácter meramente adjetivas, es la cuestión y lo que decía, relacionado con lo que decía Quetzali, esa necesidad de hacer un equilibrio entre derechos humanos y los derechos del autor. Tomando en consideración, estaría de acuerdo con Quetzali, de que los autores también, y eso lo sabemos muy bien, son también derechos humanos. Entonces, pero en este momento, y sabemos también muy bien que gran parte de los derechos de los creadores están monopolizados en empresas. Y ahí es donde es necesario, y por ahí va mi pregunta,
es necesario hacer equilibrios. Sabemos bien, y para que lo entienda el auditorio, que precisamente esas reformas, como se mencionaba, son una reacción a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y que en este tratado de libre comercio, como sucedió también en el TPP, está este fortalecimiento de los derechos de autor. Y ese fortalecimiento son vía podemos decir, la proyección del derecho estadounidense y concretamente de todo lo que se refiere a los derechos de autor en la red. Esto, como sabemos, existe en Estados Unidos, no sé cómo decir, de esta carga, entre comillas, que se le da a todos los prestadores del servicio de Internet, de desconectar en determinado momento al usuario cuando esté violando derechos de autor. Y ahí es donde, para explicarlo bien con otras palabras, ahí donde está el meollo del asunto, y por eso hay creo yo, no he visto y solamente creo lo conocemos por la prensa, ahí es donde está la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto, como lo sabemos, lo sabe usted, licenciado Contreras, no es nuevo. Anteriormente, cuando se firmó el Tratado ACTA, se discutió muchísimo. Y de esa discusión, el Senado decidió no aprobarlo como una facultad constitucional del Senado. En este caso, licenciado Contreras, ¿cuál sería la parte novedosa? ¿Por qué sí, en esta ocasión, sí aceptaríamos esa reforma? A esto hay que tomar en consideración que junto con derechos humanos, la libertad, como decía de información y acceso a la cultura, también hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que también sabemos no es obligatoria, es meramente una recomendación, pero está estableciendo que el derecho a Internet es un derecho humano y es entendible dado el movimiento social, y eso lo vemos en este momento de pandemia, donde la utilización de esta vía de comunicación es fundamental, es esencial. Entonces, mi pregunta, licenciado Contreras, sería esa: ¿cuál es la diferencia entre esta nueva posición legislativa de aceptar una reforma que ya anteriormente se había propuesto en un tratado internacional? ¿Por qué si en esta ocasión sí vamos a aceptarlo? Eso sería mi comentario. Tenemos como invitado a Germán Flores de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, director de la Maestría de Derecho Digital, que quiere hacer un breve comentario porque se tiene que retirar. Adelante, Germán. Y después Carmen. Sí, la maestra Carmen nos falta. Muchas gracias, Ana. Primero que todo, felicitar al instituto por este excelente evento. Quiero también saludar a la maestra María del Carmen, con quien compartimos el año pasado una gran clase en la UNAM. Y bueno, ya entrando en lo que ustedes vienen debatiendo, quisiera compartirles un poco la experiencia colombiana con un tratado muy similar al que ustedes hoy se abocan. Y este debate, tal vez el profesor Diego Guzmán luego me complemente, lo tuvimos hace aproximadamente 8 años en Colombia con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tenía los mismos capítulos y digamos que yo le aconsejaría mucho a México que cuando inserte ciertas normas, cuando reglamente ciertas normas, como por ejemplo el de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet en lo que tiene que ver con los derechos de autor, lo haga con mucho cuidado porque esto es basado en la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos
y digamos que esto tiene una lógica económica y comercial que data desde 1998. En Colombia, cuando intentaron implementar esta ley, hubo movimientos ciudadanos fuertísimos que tuvieron tanto poder que llegaron a nuestro Congreso de la República. Le costó la cabeza al entonces director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y al ministro que era el ministro del Interior, de donde dependía la dirección, le tocó cambiarse de cartera porque tenía aspiraciones presidenciales. O sea, ya se imaginarán el novelón, se llamó la Ley Lleras, y el problema que tuvimos es que Colombia no tiene una regulación de prestadores de servicios de Internet desde entonces por el tabú que se generó. O sea, no estoy diciendo que sea malo per se, pero hay que, si uno lo intenta incluir tal cual como está el tratado, puede tener problemas. Y en cuanto a las funciones jurisdiccionales de entidades especializadas, yo sí concuerdo en que es muy importante que ojalá esto quedara en cabeza del Instituto de Derecho de Autor, porque en Colombia también tuvimos en Colombia también se le dio funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y gracias a eso, hoy en día, ya después de varios años de haberse le dado ese poder, en Colombia se conoce mucha jurisprudencia de derecho de autor. Pues es de primera instancia, pero se conoce y se le da la importancia, porque por muchos años nos mantuvimos pues sin ningún tipo de conocimiento de las sentencias que no llegaban a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado. Entonces es muy importante, y esa oficina colombiana de asuntos jurisdiccionales ha tomado una gran relevancia, y hoy en día los grandes casos de derechos de autor en el país pasan por allí. No tengo, como prometí, a ser muy breve. Esas, digamos, son dos puntos que yo les invitaría en México a que reflexionaran con base en la implementación de este tratado. Y nuevamente, gracias por la invitación, y al doctor Contreras, muchas felicitaciones por su magnífica intervención. Por favor, Carmen. Gracias, maestro Germán. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, y pues muchas felicidades antes que nada, Hugo, por esta exposición, por esta explicación de una reforma que suena bastante compleja. Yo creo que sí hay grandes inquietudes en todos los sectores involucrados. Yo creo que todos de alguna manera desde nuestra trinchera estamos con una serie de preguntas y cuestionamientos que nosotros mismos nos hacemos de cómo va a funcionar algo de tal trascendencia, como bien señala el doctor Becerra, el por qué ahora sí fue posible, el por qué ahora sí y antes no. Y ahora ¿cuál es la diferencia? Sobre todo también, que se pudo haber previsto por parte del legislador para considerar que las condiciones son tal vez ahora sí idóneas para que se pueda se puedan aplicar estas disposiciones. Pareciera que le estamos apostando, desde mi punto de vista, como que estamos apostando a que hay una mayor sensibilidad por parte de los usuarios de Internet. Eso pensaríamos, que hay una mayor sensibilidad a identificar que hay obras protegidas, que hay derechos que están protegidos, que deben de ser respetados. Pero, sin embargo, creo que lo que sí sigue prevaleciendo es esa resistencia a reconocer que hay derechos que deben de ser protegidos, y que yo creo que no se esperaba o no se pensaba que podían ser a través de estos sistemas que, por cierto, ya existen en otros países. Estas medidas, sobre todo de poder suspender ciertos sitios, ciertos servicios donde se considera que se están violando derechos de autor, pues lo tienen otros países. Francia lo ha hecho, Estados Unidos lo ha hecho, ya se tiene un sistema de esa manera, porque pareciera que no hay, dijéramos, alternativa, que la misma tecnología no da otra alternativa que buscar que la tecnología nos ayude para suspender, para poder bajar esos contenidos, porque yo creo que no hay, francamente, otras formas de hacerlo. Y porque
hace muchos años se ha hablado siempre de que la Ley Federal del Derecho de Autor es una ley obsoleta, es una ley anacrónica, que está perdiendo vigencia porque la tecnología avanza más rápido que el derecho y que por lo tanto se necesitaba, eso es lo que yo creo que siempre se ha escuchado, se necesita una ley que esté adecuada a Internet. Todo el mundo decía, es que necesitamos una ley para que se maneje Internet. Bueno, a ver, creo que ahí no se acababa de explicar el hecho de que se quería una ley para Internet que fuera adecuada a un espacio tan democrático como parece ser Internet y que por lo tanto tendría que ser más bien, creo que la lectura era, donde nos dejen hacer todo lo que queramos en Internet. Esa era la petición detrás de todo esto. Y me parece que ante la situación de que si hay más sensibilidad para entender lo que está pasando en otros países, en lo que está sucediendo en otras jurisdicciones, pues creo que eso ya daba pie a establecerlo, porque en aquella ocasión yo recuerdo, y bueno, concurrimos, si no me equivoco, doctor Becerra, en ese espacio, en unas mesas de trabajo que se hicieron en el Senado, cada uno dábamos nuestras opiniones, y ahí fue donde se empezaron a medir los terrenos y donde se vio que no iba a haber una muy buena respuesta por parte, pues, de usuarios y de ciertos grupos que, con todo respeto, yo creo que sí tienen algunas cuestiones que defender. Todos tenemos, por supuesto, si consideramos tener la razón y desde la trinchera donde estamos defendiendo, en este caso nosotros a los derechos autorales, pues obviamente tenemos cada uno nuestras razones válidas. Pero sí creo que yo pensaría que el legislador le apostó un poco, y yo quisiera conocer tu percepción, Hugo, al respecto, pero sí le apostó un poco a que el conocimiento y la sensibilidad, el respeto que se debió haber ido generando, el conocimiento de que hay otras jurisdicciones que están tomando estas medidas para que también México ya estuviera listo. Porque si no, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Teníamos más de 20 años posponiendo la implementación o el establecimiento de obligaciones o de parte de los titulares de derechos para establecer medidas tecnológicas de protección. No estaban bien redondeado, dijéramos, sobre todo las cuestiones de los tratados Internet. Teníamos todo cumplido, menos medidas tecnológicas de protección, menos estas posibilidades para proteger la obra. Pero sí creo que tal vez pensábamos o se pensó, yo francamente pensaría que ya había cambiado en todos estos años esa percepción y tenía la confianza de que hubiera un poco más de equilibrio en ese sentido, que no fuéramos tan radicales, porque efectivamente cuando se habla de que hay una violación al derecho de libertad de expresión, al derecho humano de libertad de expresión, pues se está dejando entonces de lado en un segundo plano, en un segundo término, en un derecho que no tiene razón de ser ante algo tan poderoso y tan democrático como parece ser el Internet. Y es muy respetable, por supuesto que es importante Internet, por supuesto que es importante la libertad de expresión, pero hay que también, efectivamente, como lo han dicho Quetzal y como lo ha dicho el doctor Becerra, hay que buscar los equilibrios. Y esto no es un equilibrio desde mi punto de vista. Tal vez, ojalá, yo aspiraría, la pretensión sería de que de todo esto, realmente, y que la Corte también pueda establecer esa ponderación y que la lectura no sea esa de quienes han pugnado por una ley o un sistema de derechos de autor para Internet, que no se lea así como lo mencionaba, que entonces Internet nos siga dejando hacer muchas cosas que no se pueden hacer. Pero bueno, esa es una opinión personal, pero sí me gustaría conocer tus impresiones, Hugo, sobre todo que como autoridad tienen, me parece, una labor muy importante en todo esto. Ustedes son los que van a dar la pauta en muchas cosas. Y algo que yo he visto de tu administración y dado tu trayectoria, es también la cuestión que tiene que ver con medios alternativos de solución de controversias, puesto que has estado inmerso en estos temas, que yo creo que aquí también va a tener que prevalecer. O sea, son nuevos elementos que aparecen en el escenario del sistema de protección y defensa de los derechos autorales, y yo creo que esto también tendrá que los medios alternativos, que si bien no nos permiten que haya criterios jurisprudenciales, etcétera,
también se convierten en medios muy adecuados para resolver este tipo de controversias que se van a dar, este tipo de violaciones de derechos tienen que ser atendidos por diversos medios. Así es que yo soy optimista, yo quisiera pensar que todos estos elementos se van a tomar en cuenta y que estamos en presencia de un paso adelante de parte del sistema de derecho autoral mexicano. Felicidades nuevamente, Hugo, y pues bueno, yo creo que tienes una labor importante ahí que cumplir como autoridad. Te felicito de antemano, sé que el esfuerzo de esa institución en la que estás al frente, no me queda la menor duda que va a ser el mejor. Siempre hacen un magnífico trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Arteaga. Tengo aquí varias peticiones de participación. Está Jorge Luis Ordelín, el doctor Ordelín. Después está Diego Guzmán. Y entiendo que también nuestros colegas Pérez Miranda y Ana. Ana, primero las damas. Yo creo, si quieres participar. No, ok. Entonces escuchamos a don Jorge Ordelín. Hola, bueno, ante todo muchísimas gracias. Gracias al instituto, gracias al doctor Hugo Contreras. Verdaderamente es un placer saludarlo y bueno, a todos los profesores y colegas del seminario y a todos los que nos escuchan. La verdad que la ley, las reformas que se han hecho a la ley son muy interesantes. Nosotros algunas cosas, o bueno, en lo particular, he estudiado algunas cosas, he visto algunas cosas, me han llamado la atención y tengo algunos, sobre todo son más bien dudas, y quisiera que también contextualizáramos, es decir, no solamente tener siempre en cuenta la visión, esto que ya hemos hablado, pero que no podemos perder de vista, que es el equilibrio, un equilibrio que no solamente hoy, porque hoy decimos muchas veces, defendemos a los autores, pero verdaderamente no estamos defendiendo a los autores, porque lo que se está ganando con el rédito de los autores no son los autores quienes se los llevan. Y eso es importante que no lo perdamos de vista, y lo ha demostrado, por ejemplo, la pandemia. La pandemia demostró que mientras el sector de los actores, las actrices, era un sector que se vio muy afectado por la pandemia, por no tener trabajo, las plataformas digitales se enriquecieron. Es decir, Netflix multiplicó todos su capital, multiplicó sus prestaciones, incluso sus usuarios. Esas son cuestiones que son importantes. ¿Hasta qué punto estamos verdaderamente defendiendo y hasta qué punto la dinámica del derecho de autor ha cambiado o se ha modificado? Nosotros tenemos un especial, o bueno, en particular, porque estamos estudiando el tema de las limitaciones incluso en el contexto de la era digital y el uso por la inteligencia artificial concretamente. Y específicamente, doctor, yo verdaderamente lo felicito, comparto con usted la opinión de la necesidad que hay de que las instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el antecedente de Colombia, que lo ha demostrado, tienda facultades jurisdiccionales, pero también tenemos algunas dudas o algunas implicaciones con respecto al uso de las limitaciones. Específicamente, quisiera conocer simplemente su opinión con respecto a las limitaciones que regulan para las medidas tecnológicas, específicamente el 414 Quarter, y la relación que se establece con las propias limitaciones que reconoce la ley. Entonces, parece en un primer momento como que son unas limitaciones un poco más estrictas que las que reconoce o el 148 específicamente de la Ley Nacional de la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, al mismo tiempo, se habla esta situación, esta particularidad de que específicamente en el 414 Quarter, apartado 9, de que sea el Instituto Nacional de Derecho de Autor quien determine aquellos casos en los que previa evidencia se demuestre que la medida tecnológica, o decir, que puede haber una evasión de una medida tecnológica, es decir, hasta qué punto esto no pudiera ser contraproducente. De hecho, es algo, si nos leemos en la acción de inconstitucionalidad de la que ya se hablaba, el apartado 2 de la acción de inconstitucionalidad, una de las cosas, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice efectivamente este apartado, pero una de las cosas que dice y que me llama la atención es que evidentemente esta acción se crearía una carga, porque se crea una carga no para el titular, sino se crea una carga para el usuario, porque el usuario tiene que demostrar que su uso, verdaderamente, la evasión que hace de la medida tecnológica o que pudiera ser de la medida tecnológica, se encuentra amparada en una limitación, o al menos más o menos eso es
lo que creo que se entiende o se pudiera entender. Y la pregunta concreta es, bueno, ¿hasta qué punto verdaderamente este apartado que responde estas excepciones, que son excepciones muy específicas, que responden a nuestro sistema continental, no se estaría, que son un reflejo además de lo que establece el TEMEC, concretamente no estaría en contradicción con los artículos 148, el régimen de limitaciones, y concretamente también cómo solucionar o cómo tienen previsto, cómo se lo han pensado, hasta qué punto que no haya verdaderamente una vulneración, teniendo en cuenta que las limitaciones de los derechos de autor son aquel instrumento que nos permite efectivamente garantizar los derechos de los autores y también los otros derechos humanos de los cuales se ha hablado. Es decir, hasta qué punto no debemos hablar de una restricción cuando lo habitual o lo normal es que ciertamente el régimen de limitaciones y excepciones, en caso de las medidas tecnológicas, sea al revés. Es decir, quien tenga que probar que hace una evasión de las medidas tecnológicas y no se encuentra amparado en las limitaciones, sea el titular o los titulares de los derechos de autor. Sería concretamente la pregunta. Felicitarlo por la exposición y bueno, verdaderamente coincidimos y aplaudimos a México por esta reforma tan importante que hace en materia de derechos de autor. Bien, muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra Diego Guzmán. Muchas gracias. Bueno, antes que nada felicitarnos al licenciado Hugo Contreras. No sé por qué no se pone en el nombre de Cuauhtémoc. Muy bacano, muy chévere, como decimos acá. Felicitarlo, realmente me parece interesante. Los felicito en México por haber adaptado la legislación. Como decía el profesor Germán Flores, Colombia tuvimos una experiencia similar, digamos que para poder traer el TLC con Estados Unidos. El problema que de pronto no mencionó Germán es que esos movimientos que trataron de, o más bien que se opusieron a la implementación de esta normatividad, pues a la larga lo que buscaron fue que no fueran responsables los prestadores del servicio de Internet, porque eso es lo que se logra con estas leyes, que el que está ofreciendo Internet tiene una responsabilidad de impedir que se cometan actos de infracción a la red. Al sacarnos esta legislación de Colombia, pues ya estos prestadores de Internet no tienen esa responsabilidad, por lo que yo creo que más que un movimiento ciudadano pudo haber unos intereses más económicos detrás de todo esto. Espero que a ustedes no les pase como nos pasó a nosotros. Quería hacer otro comentario frente a algo que señaló el licenciado Contreras en cuanto a las facultades jurisdiccionales que se le están confiriendo a una autoridad del Ejecutivo. Y es que si bien en teoría lo que nosotros asumimos que entregarle al experto en la materia las facultades jurisdiccionales sobre estos temas debería permitirnos obtener mejores decisiones, no puedo decir que en la práctica, en la experiencia colombiana haya sido así. En lo personal considero que muchas decisiones que se han proferido en Colombia por la dirección jurisdiccional de la Dirección Nacional de Derechos de Autor tienen un problema y tiene que ver con el derecho procesal. Hay cosas tan simples como que tratan de dar aplicación a derecho extranjero o aplicar casos muy parecidos que han ocurrido en otros países, que muchas veces tienen un sistema de common law donde el precedente judicial pesa mucho, y por eso se pasan por alto que nuestra legislación dice, pues por ser un régimen de civil law, tenemos que aplicar primero la ley y después la jurisprudencia. Y eso ha perjudicado un poco las decisiones de la dirección, porque hace que las decisiones puedan ser un poco ambiguas, porque al no partir de la ley para aplicar después la jurisprudencia con un precedente, hace que las decisiones muchas veces no sean homogéneas, y en unas decisiones, teniendo el mismo juez, porque es uno o dos jueces los que tienen la dirección, en unas ocasiones toma una decisión a favor de una situación y en otras decisiones una diferente, cuando los postulados pueden ser los mismos. Entonces, por eso yo soy amigo realmente de buscar que las funciones jurisdiccionales las ejerza la rama judicial. Creo que hay unos aspectos procesales en los que son bastante fuertes, y así no sean expertos en la materia, suelen los jueces prepararse mucho para tomar decisiones muy bien fundamentadas. Ahora, digamos que esos eran como comentarios que tenía frente a lo dicho. Tengo una inquietud, va un poco del lado de lo que estaba diciendo Jorge, a quien saludo también, y es frente a las medidas tecnológicas de protección y las excepciones. No conozco la norma, no conozco las excepciones que tienen, pero hay un punto frente a las excepciones a las medidas tecnológicas de protección, y es que
por ejemplo, las que tenemos en Colombia, que incluso las tenemos apenas desde el año 2018, se refieren a excepciones para levantar esas medidas, para evadir esas medidas tecnológicas de protección. Pero la norma no es muy clara respecto a si proceden las excepciones frente a las excepciones y limitaciones al derecho de autor. ¿Qué quiero decir con eso? Resulta que bajo el régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor podemos hacer cosas como la copia privada. Pero hay una medida tecnológica de protección que nos impide hacer una copia privada de determinadas obras. Las excepciones a las medidas tecnológicas de protección que tenemos nosotros no nos permiten levantar esas medidas o evadir estas medidas para poder hacer esa copia privada. Y entonces ahí es donde viene la inquietud. No sé si ustedes lo estén resolviendo en la norma, no sé cómo lo pretendan hacer, pero la inquietud es si ustedes plantearon o si existe alguna forma de interpretar estas excepciones de modo tal que puede estar emparado, o más bien, que el ejercicio de las excepciones y limitaciones al derecho de autor esté permitido también por las excepciones a las medidas tecnológicas de protección. Y creo que es muy confuso la forma como lo estoy diciendo, así que espero que por favor me hayan entendido, o si no trato de explicar de otra forma, porque sé que repito mucho las medidas tecnológicas de protección y eso puede confundir. Para nada, es más o menos por ahí donde va nuestra interrogante, es decir, hasta qué punto podemos aplicarle, porque las medidas tecnológicas en principio no podrían ir o no deberían ir en contra, ni podrían limitar las limitaciones, valga la redundancia, del derecho de autor. Entonces, al tener un régimen específico en el 414 Quarter de limitaciones, la pregunta que a nosotros nos surge es, bueno, este régimen específico de limitaciones no podría o no debería provocar o no debería tener restricciones al régimen de limitaciones que se regula en el 148. Y de ahí viene entonces una cuestión, un apartado abierto que se regula en el 414 Quarter, apartado 9, que dice, bueno, pero el instituto puede decidir cuándo plena evidencia otras limitaciones además de las anteriores. Entonces ahí nosotros nos decimos, bueno, pero cambia la carga de la prueba en materia de limitaciones. Es más o menos por ahí donde nuestra duda. Bueno, la duda que tenemos al leer la ley. Doctor, no sé si le parezca que le demos oportunidad a nuestro ponente de tener una reacción a estos comentarios. Doctor, ¿qué me parece si le damos la palabra a Rafael Pérez Miranda y después la reacción, ¿no? Para que ya cierre las preguntas de este lado, ¿sí? Entonces, tiene la palabra Rafael. Buenas noches, felicitaciones, Hugo. Yo creo que la reforma es espantosa. Y a la pregunta de Carmen, de Manuel, sobre por qué antes, por qué ahora y no antes, ¿no? Es muy sencillo. Los que se opusieron antes son los que ahora aprobaron la ley. Es decir, los que protestaban ahora son legisladores. Entonces, pues, recibieron la instrucción de aprobar esta ley y la aprobaron y no hubo oposición, ¿no? Muy bien. Y creo que, yo creo que tenemos que llegar a un nivel muy, muy disruptivo de reformas, que es que haya dos leyes diferentes, ¿no? Una ley de comercio nacional e internacional de ciertos contenidos en parte vinculados a las creaciones intelectuales, y una ley de derechos de autor, donde se proteja al autor, ¿no? No solo contra la piratería, sino contra aquellos que adquieren los derechos de autor, ¿no? Porque hoy en día, en realidad, hablado es de los autores. Y de los únicos que no han participado en la discusión del TMEC son los autores, ¿no? No está en este momento, digamos, no hubo una representación, en una palabra. No está el Víctor Hugo que participaba en la promoción del convenio de Berne, etcétera, etcétera. Acá el Víctor Hugo se llamaba Disney, ¿no? O se llamaba Sony, o se llamaba Bill Gates, ¿no? Entonces, digamos, este no es un tema de autores.
La ley de derechos de autor y las convenciones internacionales sobre derechos de autor tienen muy poco que ver con los autores. Hubo un señor que vendió muchos libros y murió muy pobre, lo vendió después, ¿no?, llamado Carlos Marx, que cuando explica el inicio del actual capitalismo dice: al ser desposeído de sus instrumentos, aparece el hombre desnudo que tiene que vender, porque no tiene los instrumentos de producción. Y lo mismo sucedió en los inicios con los derechos de autor. El autor tenía que vender su derecho porque no sabía imprimir y no sabía distribuir. Entonces, el autor es el hombre desnudo que vende su mercancía. Desde ese momento en adelante, la ley siempre se ocupó del que compraba los derechos de autor. Nunca se ocupó demasiado del hombre desnudo. El hombre desnudo indirectamente se beneficiaba. Y hoy en día sucede algo muy parecido. Tiene derechos humanos exactamente como tiene cualquier ser humano de que le paguen por lo que trabaja. La ley decide, ¿no?, en qué caso se lo va a retribuir o no a los investigadores y autores. Comentaba días pasados, ¿no?, Manuel y antes Quetzali quizás, un artículo donde decía: cuando alguien va a alquilar una casa, el vecino le dice: ¿y usted de qué trabaja? Y le dice: escribo, ¿no? No, le pregunté de qué trabaja, ¿no? Es decir, el tema es, el que escribe tiene que trabajar, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que toda esta reforma de la ley no se hizo pensando en los autores, se hizo a partir de esa cosa rara que es que se considera a los programas de cómputo como una obra literaria, un disparate, ¿no? Y se considera, se inventó la inteligencia artificial y se considera una... Y resulta que entonces tenemos disposiciones penales que podrían estar tranquilamente normas sobre violación de derechos no penales, ¿no? O sea, ¿por qué sancionar penalmente? Y si nos fijamos, ¿no?, inclusive, tenemos que cada una de las disposiciones penales incorporadas tiene como 5 acciones en cada tipo, o sea, incorporaron no sé cuántos tipos penales, ninguno que proteja a los autores. Es más, si vemos el artículo 168 bis, lo metieron dentro de las normas de derecho de autor y dice, se va a reprimir aunque no se transmitan obras, ¿no? No importa, el problema es el hecho mercantil, el problema es la mercantilización, la venta. Entonces yo creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que son los derechos de autor, ¿no?, y lo que son los derechos de Bill Gates, de Disney, etcétera, etcétera, porque el 95% de los pagos de derechos de autor se hacen a todas esas, digamos, no solo esas empresas que indirectamente benefician a los actores. El actor que llega a un nivel importante puede negociar. Pero tenemos que tener claro, no se estimula la creatividad, ¿no?, se estimula a los que ya fueron exitosos, ¿no?, a los que pueden hacer una segunda o tercera comercialización, y se reprime digamos, equiparando el nivel de ingreso de México con Estados Unidos y Europa. Es cierto que en Estados Unidos existe ese tema, también es cierto que en Europa, pese a que no se aprobó ACTA, se rechazó ACTA, la Unión Europea rechazó ACTA, de todas maneras se dictan leyes represivas, etc. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el acceso al cine, ¿no?, de un europeo del acceso al cine de un mexicano. No es lo mismo comprar una buena obra por un alumno en México que comprarla en Estados Unidos o en Europa. No es lo mismo comprar un programa de cómputo en México que en Europa. Entonces, yo creo que la asimilación de los derechos conexos a los derechos de autor, ¿no?, y la incorporación de los programas de cómputo y la incorporación de las bases de datos y toda esa serie de cosas que se hicieron con los derechos de autor han cambiado todo el sistema, ¿no? Y que en este momento tenemos que pensar en serio en los autores, ¿no? Tenemos que pensar en los autores, tenemos que pensar en los científicos a los que no se les paga derechos, ¿no?, porque la ciencia básica no tiene protección, ¿no? Es la ciencia aplicada solo la que tiene protección. Entonces, yo creo que
tenemos que pensar en cambiar todo el sistema de derecho de autor. Pero entrando a las reformas, como lo digo, yo creo que esta manipulación que se hizo con el artículo 168 bis y todas las múltiples normas penales no tienen nada que ver con los autores. Tienen que ver con las empresas, ¿no? Es para proteger a las empresas y sin considerar lo que implica el derecho de acceso a la cultura, porque acceder a la cultura se accede a través de cosas, a través de bienes, a través de energía. No es un derecho de acceso a la cultura que alguien pueda prohibirme a mí ser culto, ¿no? Para que yo tenga derecho humano de acceso a la cultura y a la ciencia, tengo que poder comprar cosas. Y entonces, digamos, ese derecho humano pues tendría que tener un equilibrio, como han dicho todos los exponentes, pero un equilibrio que delimite bien. No tiene nada que ver, 70 años de post-mortem de protección es un disparate que no tiene nada que ver con los autores. Lo he dicho en otras oportunidades, a nadie, yo no creo que Borges hubiera dejado de escribir si supiera que los tataranietos de la hermana de la Kodama no van a cobrar derechos de autor porque Borges no tiene hijos, la Kodama tampoco. Entonces, digamos, tenemos que delimitar. Perdón, hablé demasiado, pero sí quiero decir que en términos generales estas reformas no son a los derechos de autor. Y el hecho de que predomine el INPI sobre el otro tema es precisamente porque los empresarios se entienden muy bien con el INPI, ¿no? Y los que van a tener problemas no son los autores, ¿no? Hay que ver cuántos juicios hacen los autores, ¿no? Son los empresarios, ¿no? Y los empresarios llevan muy bien con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Tan es así que le hacen dictar las leyes que ellos diseñan. Bien, entonces, si me dan la venia, Ana, ¿cómo ves nuestro conferencista, el licenciado Hugo? Sí, estoy recopilando algunos comentarios del Facebook Live, pero mientras hay que darle oportunidad de reaccionar a nuestro ponente principal. Perfecto, ok. Pues muchísimas gracias nuevamente. Como ve usted, hay mucha pluralidad y es parte del ejercicio que tenemos en la academia. Me parece que esto enriquece mucho de usted las ideas y los debates. Licenciado Contreras, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor Becerra. Y pues muchas gracias. Primero, agradecer a todos por la participación que han tenido. Algunas de las respuestas que me hubiera gustado dar, para bien mío, ya han sido dadas. Ya habrá algún tema en particular en el que, o algún momento en particular en el que pues se puedan enriquecer alguna de ellas, en particular las que ha manifestado el doctor Rafael Pérez Miranda, porque me parece que esa visión comprometida con lo que es el derecho de autor y la academia nos viene bien, nos hace mucho bien a todos los que estamos interesados en lo que es el derecho de autor y sobre todo la protección y ejecución de esto mismo. Me parece al final que son varios puntos los que tendríamos que ir desarrollando con base en estos comentarios, porque dan para mucho. Yo he sostenido, y aún al día de hoy lo sostengo, que el derecho de autor, más bien en el derecho de autor, el autor es la clase olvidada. No tenemos esa parte importante que debería de ser el punto de partida. Si bien es cierto, siempre me refiero a los 3 ejes que mencioné, el punto de partida es el autor. Si no hay un autor, no podemos hablar ni de derechos conexos ni de industria. Pero si sigue siendo la clase olvidada, entonces no vamos a llegar muy lejos. Hemos visto aquí en México el desarrollo o no desarrollo de la materia, la diferencia entre medios análogos, medios digitales, pues simplemente es un tema de alguna manera físico que nos impide en muchas ocasiones no poder llegar a la gente, llegar al pueblo en general, y me refiero a pueblo como comunidad, a lo que todos los que formamos e integramos esta gran nación. Tenemos que trabajar, me parece, un punto muy importante en esta
en este terreno que es el desconocimiento de la propiedad intelectual. Es importante hacer notar que pues es un tema que se da de manera natural. Todo el mundo pensamos siempre en hacer algo, en crear, pero no sabemos cómo, no sabemos qué hacer. Y uno de los grandes problemas que tenemos en México, y así lo he manifestado también, empieza desde niños. No tenemos ese tema de la creatividad. Uno de los grandes problemas hay en la forma de expresarnos. Se usa mucho en México el no inventes. Al contrario, inventa, genera, produce, crea. Creo que eso es lo que debemos de decir. Mucho se oye hoy en día siempre cuando alguien cuenta algo y dice, no inventes. Me parece que ese es un tema que habría que tomar en cuenta. Pero bueno, en los temas de divulgación yo me referiría siempre a la educación, a hacer del conocimiento de los niños lo que es el derecho de autor, el respeto, y saber que el crear, al final, no va a ser para que se actualice lo que comentaba el doctor Pérez Miranda. Tú que eres creador, pues entonces a ti ni un crédito te doy. Entonces tú quieres a qué te dediques, no, al contrario. Me parece que es lo que habría que ver. Y esto va más allá de un tema, me parece, generacional, porque de repente decimos, no, es que esta es la época de los millennials. Ya hasta ellos pasaron. Esto es algo que va más allá, que nos abarca y nos comprende a todos. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre tener esa situación de el respeto y la educación. Porque ahora es muy común. Bueno, en esta época de emergencia sanitaria pudimos ver por lo menos resúmenes directos o hasta los juegos, si es que por ahí a alguien le interesaba, por ejemplo, de la Champions. Si esto hubiera sido en un tiempo normal, hubiera sido uno de los canales, uno de las redes o a través de medios electrónicos más visitados de manera ilegal, para ver cómo podrían verlo sin pagar. Entonces, vemos eso no funciona de esa manera. Pero bueno, me iría por ahí. Muchas gracias, doctor Pérez Miranda. Por otro lado, también me parece fundamental lo que comentas, Carmen, en todo lo que tiene que ver con la resolución de controversias. Nosotros estamos empujando y tratando de que estos mecanismos alternos de resolución de controversias se vuelvan una forma eficaz y efectiva de resolver controversias. No es necesario que intervenga ninguna otra persona, a no ser para que con las herramientas que conocen, y me refiero a la mediación, vayan y sirvan de instrumento para que las partes lleguen a convenios. Nosotros y estamos trabajando en esa parte. Acabamos de celebrar un convenio con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, justamente para poder hacer efectivos estos mecanismos. Todo lo que tiene que ver con la certificación fe pública, algo que ahora, curiosamente, con el avance que ha tenido, pues están las discusiones a nivel federal con una ley general que se está proponiendo. Y empezando desde el desconocimiento entre si es una ley general o nacional, y de ahí, imaginen, si de eso no se conoce, ¿cuál será el nivel de discusión de todo lo que más, de todo lo demás? Es complicado tener entonces eso. Pero bueno, se está trabajando en esa parte. Es importante también mencionar o referirme a lo que hablaban Jorge Luis Ordelín y Diego Guzmán, y se me fue el doctor que también, bueno, se tuvo que desconectar. Y me refiero a lo siguiente: con la reforma a la que mencionaba yo, constitucional, de hace 9 años, me parece que se da tan mal la interpretación, se aplica tan mal la reforma, que en México ni siquiera podemos hablar del precedente, porque no existe, es un sistema diferente. Pero estamos en el camino, en el trayecto de un antecedente del precedente, nada más que aquí diríamos en un nivel inferior. Porque ni es precedente, ni la jurisprudencia es lo que debería de ser. Y aquí retomaría algunos temas que en alguna ocasión el doctor García Ramírez decía, también refiriéndose a la Corte americana, que cuando señalaba que qué es lo que dice la Constitución, porque es lo que nosotros sostenemos que es lo más importante. Bueno, la Constitución, cito al doctor García Ramírez, la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Y ahí se acabó. No, qué fácil. O sea, sí estoy de acuerdo que son los intérpretes de la Constitución, pero hay que ver hasta dónde, cómo y con qué técnica lo están llevando a cabo.
porque ahora tenemos ese problema. A veces decíamos que bueno, ya llegó a la Corte. Bueno, a últimas fechas, hablo no de un mes o 2 meses, los últimos tiempos, o sea, en la Corte llegan asuntos que ni siquiera son trascendentes, pero ese espíritu de atracción, de resolver cualquier tema, nos ha llevado a tener resoluciones, francamente, difíciles de entender, por no continuar con un discurso como el que señalaba el doctor Rafael Pérez Miranda. Pero bueno, esa es una situación real, eso es algo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar a pesar de. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aquí tendríamos que ver entonces, y retomo lo que mencionaban todos los doctores sudamericanos, que además me parece que Colombia es un muy buen referente en temas de derechos de autor. La dirección colombiana es de las que mejor trabaja. A estas fechas quisiéramos tener, y estamos trabajando en eso, pero todavía no llegamos, estamos ya en la recta final, por lo menos un sistema de registro como el que ellos tienen, ¿no? Tomamos eso, siempre es la referencia. Pero bueno, espero que el día de mañana pasemos a hacer por lo menos igual que ellos, y ojalá mejor, porque siempre que vemos un modelo, la idea es superarlo, ¿no? Si vemos algo bueno, está bien, cópialo y supéralo. Toma lo bueno para de ahí tener algo mejor. Entonces, me parece que tendríamos que analizar ese tema. En cuanto a las excepciones, efectivamente, es un tema bastante complicado. A nosotros nos dejan la parte de la emisión de una opinión. El punto es, el efecto, ¿es un efecto vinculante? Si nosotros damos la opinión, ¿es absoluta? Si nosotros llevamos a cabo el análisis, estudio y emitimos una opinión, ¿va a prevalecer? ¿Cuál va a ser el alcance entonces de esa opinión? Y nada más me refiero al artículo 114, si no me equivoco es el quater, en el que se hace referencia precisamente a este tema. Eso es lo que tendríamos que ir analizando, porque si nosotros vamos a trabajar haciendo análisis, estudio y emitiendo opiniones que no van a ser vinculatorias, ¿cuál es el sentido? Pero eso solamente con el paso del tiempo lo vamos a ir conociendo. Las limitaciones efectivamente van a tener siempre esa disyuntiva. Tenemos que hacer ese test de ponderación, porque todos son, en el ejemplo que ponían, corresponden a derechos humanos. ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos? Se ponía ahora el ejemplo del respeto al derecho de autor durante la época de la emergencia sanitaria. Claro, se le paga al autor una cantidad mínima cuando las reproducciones son en millones. Pero aquí vemos entonces cuál es, y entramos, y asumo responsabilidad cuando nos toque. ¿Cuál es la labor del Instituto Nacional del Derecho de Autor frente a las sociedades de gestión colectiva? ¿Quién está administrando esos derechos? ¿Quién está cobrando? ¿Dónde se están reproduciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso está vinculado precisamente a este medio digital, que desde el punto de vista, ahora a través de redes y todo, pues siempre se habla o se señala, y coincido también con Carmen, ¿para qué lo haces? ¿Para tener una protección o para ver cómo evades esa obligación que tienes? Porque se piensa que a través de lo que es el tema digital, se tiene derecho a manipular, a prestar, a distribuir, a reproducir, se tienen todos los derechos. Es un tema muy complicado. Hemos estado involucrados en una cantidad de chats, creo que como nunca, ¿no? El chat para esto, el chat para aquello, y de repente por ahí alguien generosamente dice, mira, todos estos libros están abiertos, te los comparto. Ándale, ¿y el autor ya sabe? ¿Y el titular del derecho ya sabe? Híjole, creo que ahí empezamos con una problemática a niveles importantes. No estoy hablando de niveles X. No. A niveles importantes, a nivel de gente preparada, educada y que conoce el derecho de autor. Es más, muchos son autores, compartiendo obras sin tener derecho para ello. Pero tal vez no se conoce, tal vez no se sabe. Pero bueno, lo importante siempre será tener esa situación muy presente, que no se trata de evadir. Al contrario, la reforma, si bien es cierto, puede contar con esos calificativos
que mencionó el doctor Pérez Miranda, también habría que ver quién la va a aplicar, a quién va dirigida y qué es lo que nosotros estamos esperando de esa reforma. Sin duda alguna, habrá muchas cosas que se deben de estudiar, analizar y sobre todo mejorar. Eso ya nos toca. Eso ya nos tocará a nosotros hacerlo, implementar, tratar de hacer, trabajar en esa parte. Pero necesitamos siempre el apoyo de todos, porque las leyes no se hacen solas. No llegan al Congreso, no llegan ni a una cámara ni a otra caminando. Hay que verlas. Esto que decía yo, que mencionaba, que las leyes son un instrumento vivo, efectivamente. Para tener vida, tienen que llegar a un lugar. En ese lugar hay que tratar de defenderlas, hay que saber por qué, cuándo, cómo y hasta dónde van a llegar. Sabemos que son temporales, claro, siempre la ley va un paso atrás de lo que son los avances, pero tratemos de adelantarnos, tratemos de ver algo que ha quedado muy atrás. Desde 1996 criticábamos la ley, seguimos teniendo la misma con 1000 parches. Si vemos lo que ha pasado con la Constitución Política desde que esta última, ¿no? Porque bueno, se habla que es desde antes, ¿no? Que sí es, pero no es, bueno, la que tenemos vigente al día de hoy. Si tenemos esta Constitución con todo lo que se le ha hecho, pues la Ley Federal del Derecho de Autor necesita una buena intervención quirúrgica para poder contar con todos estos beneficios que van enfocados precisamente al autor y que de la mano, por supuesto, irán la industria y derechos conexos. Me queda claro que por ahí debe de ir. Y en lo que a nosotros corresponde, estamos trabajando en toda esa parte. Y aprovecharía una parte, si me permiten, para poder hacerlo, justamente de los trabajos que estamos haciendo, y un punto medular al día de hoy, las reservas de derechos al uso exclusivo. Tenemos un punto importante al día de hoy, que es la renovación de aquellas que durante todo este periodo de emergencia sanitaria quedaron de alguna manera, muchos dicen que en suspenso, no quedó en suspenso, hay un acuerdo donde de manera específica se dice que por la emergencia continuarán surtiendo efectos como si estuvieran vigentes, nada más que todo termina. Y tenemos que empezar a renovar, porque en muchos lugares piden la renovación y entonces tenemos ese choque. A ver, hay un acuerdo publicado en el diario oficial que dice que están vigentes, pero te piden la renovación. Bueno, a partir del lunes 31 de agosto empieza ya de manera electrónica la renovación. O sea, vamos a empezar a recibir las solicitudes de renovación de reservas al uso exclusivo a partir del lunes. Está publicado en el diario oficial, está publicado en redes. Estamos tratando de hacerlo pues que llegue a la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Consideramos que al ser una figura única a nivel mundial, la reserva de derechos y todo lo que representa, es un tema de cuidado, para que pues todos los que estén interesados tengan conocimiento. Fue lo que anoté, no sé si hay algo más. Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, ahora muchísimas gracias, maestro Contreras. Ahora voy con algunas preguntas que nos han hecho llegar por medio del chat que tenemos de los asistentes. Bueno, primero decir que coincido con su punto de vista de que en el tiempo de pandemia se ha hecho una mayor proliferación, una mayor proliferación de los contenidos digitales. Bueno, no nada más desde los libros, te comparto un libro en el chat de las tías, sino en general se ha dado como una mayor proliferación. Y respecto a esto, me encuentro algunas preguntas dentro de los asistentes que tienen que ver con cómo se median, cómo se pueden mediar los derechos de autor y el acceso abierto, y tratar de respetar el deseo de los autores, por ejemplo, con licencias como las de Creative Commons. ¿Cómo recibe el INDAUTOR este tipo de licencias y cómo recibe la nueva reforma de la ley este tipo de licencias para respetar la forma en la que los autores quieren que se dé a conocer su contenido en medios tecnológicos? Por otro lado, también nos hablan de, bueno, que es mucha carga quizás para el INDAUTOR el poder revisar también temas de violación informática.
que si nos puede comentar un poco cuál es su experiencia, cómo se está preparando el Indautor para poder hacer este seguimiento. Y por otro lado, también acerca de los proveedores de servicios de Internet y las plataformas, estas definiciones que se ponen ahora en la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿van a estar correlacionadas o va a estar correlacionado el trabajo que haga el Indautor, con Ley Federal de Telecomunicaciones, perdón? Por ahora dejo esas 3 preguntas y recopilo un poco más. Sí, muchas gracias. Bueno, empezando, si se trata de licencias, la licencia siempre será un acuerdo de voluntades entre las partes. Entonces, nada más tendríamos que respetar lo que se establece en la propia Ley Federal del Derecho de Autor, que sean temporales, que sean a cambio de una remuneración y finalmente que sean por escrito y en su caso inscribibles en el registro público del derecho de autor. Digamos que esos son los formalismos y eso es lo que habría que hacer siempre que se trate de un acuerdo de voluntades. No hay otra situación para hacerlo de esa manera. Las partes siempre podrán disponer dentro de los derechos disponibles, es decir, no derechos morales, por supuesto, simplemente derechos patrimoniales. Por otro lado, en cuanto a mediación, nosotros lo que estamos haciendo al día de hoy y nos ha resultado bastante bien es que a través de el medio es las juntas de avenencia. A través de las juntas de avenencia, por supuesto que el tema al día de hoy es la conciliación. Sin embargo, cuando hablamos de resolución de controversias, tenemos que generar siempre 3 aspectos importantes o establecer 3 mecanismos importantes de estos mecanismos. Que es la conciliación, ya se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo con los temas de las juntas de avenencia. Por otro lado, a través del arbitraje, un procedimiento que al día de hoy no ha tenido los efectos que nosotros quisiéramos. Estamos trabajando en la reforma para, de la mano de lo que está previsto y se maneja en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tengamos los mecanismos que la propia OMPI establece. Y por otro lado, tenemos el punto al que se refiere esta pregunta, que es la mediación como un mecanismo alterno, que al día de hoy es lo que más resultados favorables tiene precisamente en este tipo de controversias. ¿Y a qué me refiero? Cuando no es un tercero el que resuelve, sino son las propias partes las que de la mano del mediador llegan a un arreglo, es mucho más fácil solucionar las controversias. ¿Cómo lo hacemos? Al momento de solicitar el procedimiento de avenencia, se establece cuál es el mecanismo que las partes prefieren, si mediación o conciliación. Si es arbitraje ya es otro sistema, ese ya está previsto. Pero le damos la posibilidad a las partes de que así lo hagan. Y ya hemos trabajado en ese sentido a través de estos mecanismos. Surge de repente la pregunta de por qué si no está previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor la mediación como un mecanismo. Pues me parece que la respuesta es mucho más sencilla. Yo lo remito a la Constitución. La Constitución dice que la autoridad debe privilegiar cualquier mecanismo mecanismo alterno de resolución de controversias. Y además habrá que preverlo en la ley. Entonces, si la Constitución nos lo permite y hablamos de una forma de conciliación, bueno, pues la mediación me parece que tiene el sustento suficiente para que se pueda llevar a cabo. Me queda claro que hay mucha gente que desconoce los mecanismos y es nuestra labor trabajar en esa divulgación. Para que no vean que todo lo que hacemos como autoridad es materia de reclamo. Sí, pero bueno, me queda claro que es uno de los riesgos que tenemos. Si hacemos, porque hacemos, y si no hacemos, porque no hacemos. Estamos en ese sistema. Bueno, yo prefiero que nos reclamen por hacer que por no hacer. El día de mañana que veamos que es un activismo, hablamos siempre de activismo jurisdiccional, de activismo constitucional, bueno, activismo pro autor, refiriéndome a todo lo que es el derecho de autor, prefiero que vengan amparos por un activismo que por un acto omisivo de llevar a cabo algo, ¿no? Me parece que fueron las preguntas. Sí, maestro, y también cómo ve comentario que hacía el doctor Pérez Miranda y que también surge en los comentarios de Facebook sobre
¿qué posibilidades hay en un futuro cercano o que en la práctica se diferencie entre los intereses de los autores per se y los intereses de las grandes corporaciones? ¿Qué nos puede decir al respecto de, ya sea en la práctica dentro de medios alternativos o bien como un posible reacomodo de la ley en un futuro? Claro, bueno, aquí lo ideal sería que compaginara todo, ese sería el ideal, que el autor, insisto, autor y titulares de derechos, ¿no? Que trabajaran de manera conjunta. ¿Qué es lo que se está dando en la actualidad? Bueno, pues tenemos nosotros y aquí sí me toca un poco tener que dar una respuesta institucional desde ese punto de vista. En el sentido de que nosotros lo que hacemos es, a través de la aplicación de la norma, tratar de que esto se actualice, es decir, que se compaginen ambas partes. No podemos tomar partido ni por uno ni por otro, porque al final nosotros estamos obligados a aplicar la ley. Lo que es un hecho es que siempre habrá que buscar la protección del derecho de autor. Si el derecho de autor beneficia al autor, nosotros aplicaremos la ley a favor del autor. Si la ley, la conducta que se está desplegando por parte de alguna de las partes es, digamos, el infractor es el autor, entonces habría que sancionar al autor. O sea, sí en esa parte creo que quisiera ser enfático en que debemos de actuar de manera imparcial. Es cierto que nosotros estamos, y sí insisto en esa parte, para defender al autor, ley federal del derecho de autor. Me queda claro. Pero también tenemos muy presente pues, que existen la industria y que existen los titulares de derechos conexos. Entonces, sí trabajar en esa parte. Si algo consideramos que no es adecuado, al día de hoy estamos trabajando en que eso, que por lo menos en esta administración consideramos no corresponde a lo que establece la ley, estamos viendo que así sea. Porque hay invasiones, ejemplo, de derecho civil en la Ley Federal del Derecho de Autor. Alguna vez algún ministro dijo que no hay invasión. Simplemente el derecho civil voy a recordar la frase porque se me quedó muy, muy grabada. Me dijo, no, es que es el desdoblamiento del derecho civil en el derecho de autor. Bueno, para mí me pareció un poco desafortunada esa manifestación, ¿no? Esa afirmación, porque al final sí es cierto, el origen del derecho de autor, o el principio aquí en México estaba en el Código Civil, efectivamente, pero por eso se da la especialidad. O sea, no podemos decir, se mudó de aquí a una ley especial, entonces aplica todo lo que quieras allá. Me parece que para eso es la especialidad. Nosotros no podemos mezclar una materia, un tema con otro, si no se tiene la certeza de que así debe de ser. Y podemos hablar de muchos ejemplos que ahora estamos trabajando en ese tema. Hablando un poco como de, pues esta labor que están haciendo desde el Indautor, que por supuesto reconocemos que es titánica, pero al respecto de las infracciones en medios tecnológicos, ¿cuál diría usted que es como el ABC que tanto autores como usuarios deberíamos de tener en cuenta? Muchas gracias. Y qué bueno, porque me quedé con una pregunta que iba yo a contestar y ahorita la recordé. Preguntaban, y sí, tenemos una labor titánica porque nosotros somos muy poquitos en relación con la otra oficina. Pero lo que creo que pasó desapercibido para mucha gente es que en el transitorio pareciera que ellos son los que no tienen personal. Y eso no se nos tomó en cuenta a nosotros. Y me voy a ir al artículo 3º transitorio, porque aquí también podría aplicarnos, nada más que no habría tal vez un sustento para poder sostenerlo así. Y lo voy a leer, lo cito textualmente. Transitorios, 3º. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, corresponda realizar a las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Federal respecto de recursos humanos, financieros y materiales, se sujetarán a los presupuestos aprobados y subsecuentes
así como las disposiciones y normas en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Termina mi cita. La respuesta sería, no tendríamos ningún problema. Si a mí me aplican este artículo como instituto, no tendría un solo problema para atender la cantidad de asuntos que fueran necesarios. Nada más que este artículo le aplica al INPI. O sea, no basta con lo que ya tiene, sino que se le está dotando, de acuerdo a eso, habría que ver cómo se hace, pues, pero está previsto. Entonces, la respuesta sería que no tendríamos problema de haber sido considerados en esta reforma. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero ya estamos en tiempo. Yo por mi parte, antes de que la doctora Ana Alba dé por terminada la sesión, a mí yo haría una mención que le agradezco nuevamente al licenciado Contreras la participación con nosotros y ojalá que pudiéramos tener también al director del INPI aquí con nosotros. Sería fabuloso para escuchar de viva voz todo lo que significa las reformas a la ley de propiedad industrial. Muchísimas gracias, licenciado Contreras. Bueno, Ana, yo creo que terminamos con esto. Sí, muchas gracias, en especial al licenciado Contreras, a Quetzali de la Concha y a la maestra Carmen Arteaga por sus muy atinadas comentarios y a los ponentes que tuvimos foráneos también. Muchas gracias por ahondar en el debate. Entonces, para las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live, simplemente recordarles que, bueno, les damos las gracias por habernos seguido. Esperamos que sigan encontrando estos temas de su interés. Y para aquellos que quieran asistir a las 5 sesiones que tenemos este semestre, pueden registrar su asistencia en el link que vamos a compartir ahora en el chat de preguntas. Y quienes tengan esas 5 asistencias podrán recibir una constancia de este seminario. Y pues nada más recordarles también, doctor, que el próximo seminario lo vamos a tener el 9 de septiembre. Tenemos un doctor, el doctor Manuel de Santos de la Universidad de Alicante, de invitado. Entonces también para que no se lo pierdan. Y pues nada más me queda volver a dar las gracias al doctor Contreras por su participación. Gracias, Hugo. Excelente. Muchas gracias. Le agradezco a todos ustedes, a Quetzali, por haberme invitado a este foro, a Carmen, siempre Carmen al frente y de todo esto, desde la facultad, en la parte del autor, en el INPI, en todos lados, siempre estás. Muchas gracias, Carmen. Doctor Becerra, doctor Pérez Miranda, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes por permitirme, darme la oportunidad de hacer algunas manifestaciones en relación con todo lo que estamos viviendo. Y muchas gracias, Ana Alba, por todo esto. Muchísimas gracias, Hugo Contreras. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos durante esta sesión del seminario. Felicidades, Hugo, y mucha suerte y éxito.